Y ahora nos vamos al mundo. Recordarán ustedes que hace muy poco tiempo les mostrábamos imágenes terribles de las consecuencias de las olas de calor y los devastadores incendios que se estaban registrando en muchos lugares de Europa, pero principalmente en Grecia, donde se hablaba de incendios históricos, nunca antes vistos. Ahora, en Grecia, las consecuencias y las situaciones son totalmente distintas, porque allí hay que hablar de inundaciones tras el paso de un ciclón que además ha dejado muertos a su paso. Los saludamos a Marcelo D'Aloisio. Marcelo, buen mediodía desde Argentina. Muchas gracias, Martín. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos ustedes. Así es, efectivamente, continúan las adversas consecuencias del actual cambio climático, del calentamiento global, porque es impensable pasar de los graves incendios a estas inundaciones en tan pocos días. Estimado Martín, estimados amigos, vos hacías referencia a Grecia, no me quiero olvidar de lo que está pasando también en Bulgaria, en Turquía, en esta última nación euroasiática. Bueno, en estos tres países, en esas tres naciones, hasta ahora han muerto 7 personas. Hacía referencia a Grecia. Bueno, por ejemplo, la policía prohibió el tráfico en la ciudad de Volos. Estamos viendo las imágenes, ¿no?, de torrentes de agua que hasta inclusive arrastraban todos los autos por la calle, ¿no? Más al norte, en Bulgaria, una tormenta similar provocó inundaciones en la costa sur del Mar Negro, y ahí también los ríos desbordados causaron grave daño a rutas y puentes. Recién hablaba también de Turquía. Bueno, en Estambul, la ciudad más grande de esta nación euroasiática, estas fuertes lluvias han inundado también calles y viviendas. Y un dato para tener en cuenta, vos recién hacías referencia a los incendios en Grecia. No hubo solamente incendios realmente muy graves en este país de la Europa mediterránea, también los hubo acá en Italia, en Francia, en Portugal. Bueno, en toda Europa, sobre todo en el sur del viejo continente, solo durante este año 2023, durante nuestro verano del 2023, estos incendios, aparte de la cantidad de vida que se ha cobrado, más de 30, en realidad ha causado daños materiales por 4.100 millones de euros. Una cosa impresionante, con 400.000 hectáreas totalmente calcinadas, ¿no? Una triste realidad, para que después no hablemos de cambio climático, a pesar que hay muchos que lo niegan, ¿no es cierto? Claro, eso te iba a preguntar, que imagino que después de esta realidad tan expuesta, de estos cambios tan asombrosos que se dan en los fenómenos meteorológicos, con consecuencias tan profundas, pasamos de incendios y olas de calor a inundaciones, a fenómenos como el que sufrió España también durante el fin de semana, lo que está pasando ahora en Grecia, en Turquía y en otros países. ¿Qué hacen los gobiernos, no? Y sobre todo, ¿cómo responden ante estos discursos negacionistas del cambio climático? Haría falta más inversión, Martín, cosa que no se nota. Porque cuando se desataron los incendios en Grecia, tuvieron que salir a ayudar a las fuerzas aéreas, digamos, griegas, a países cercanos como la República Checa, la misma Bulgaria, pero también llegaron, digamos, bomberos, por ejemplo, de Italia, entre otros países. De un año para el otro, el presidente Macron, el presidente de Francia, eliminó 2.000 bomberos del cuerpo profesional justamente de bomberos que tiene Francia. Cuando en realidad todos los expertos ponen de relieve que tenemos que ir acostumbrándonos a estos fenómenos casi todos los años, ¿no? Te doy un dato, no lo dice el líder del Partido Comunista Chino, por la duda que haya por ahí alguien que quiera negar la presencia y la existencia del cambio climático, sino el actual jefe de la Organización Meteorológica Mundial. Él ponía de relieve esta mañana que en los últimos 3 meses, ¿no es cierto?, sin contar septiembre, junio, julio y agosto de este año, bueno, fueron los meses más calientes de que existen registros en toda Europa, mejor dicho, en todo el planeta, para que no hablemos de cambio climático, ¿no es cierto? Bueno, y te quería preguntar, Marcelo, porque además sabemos de tus fuentes y tu cercanía, por ejemplo, con el Vaticano. ¿Cómo se recibe allí lo que está pasando en el marco de la campaña electoral argentina? Muchas polémicas vinculadas también con el negacionismo del terrorismo de Estado, pero además con cuestionamientos que surgen desde el espacio, por ejemplo, de los libertarios hacia la figura del Papa Francisco, los actos de desagravio que surgen desde la Iglesia hacia la figura del Papa Francisco. Oficialmente no hay ningún comentario porque sería, digamos, algo que protocolarmente la diplomacia vaticana nunca hace, de estar opinando de una campaña electoral de un país soberano que mantiene relaciones con la Santa Sede, Martín, y ustedes lo saben mejor que yo, ¿no? Pero extraoficialmente, sobre todo colegas periodistas que trabajan en el ámbito de la curia romana, como por ejemplo en el sitio Vatican News o en la Radio Vaticana o en el diario L'Osservatore Romano,
han dado un amplio espacio, por ejemplo, esa misa de desagravio que se ha llevado a cabo ayer en una de las villas que hay en Buenos Aires, ¿no es cierto? Por ejemplo, hoy el portal del Vaticano intitulaba "Sacerdotes villeros celebran misa por el Papa Francisco", y no solamente acá en el Vaticano, se le da mucho espacio también, ¿no es cierto?, a lo que, digamos, a esta misa en otros diarios que no tienen nada que ver con la Santa Sede. Por ejemplo, el diario El País de España, donde hoy se intitulaba en la sección internacional que los curas de los barrios populares de Argentina se levantan contra los ataques de Milei al Papa Francisco, ¿no? Y estamos viendo las imágenes. Vos recién hacías referencia al terrorismo de Estado. Permitime también contarles a todos ustedes muy brevemente, y me quedo a disposición tuya, que por donde nos damos vuelta también la estamos viendo a Victoria Villarroel, a la candidata vicepresidenta de la Nación, de la Libertad Avanza, ¿no es cierto?, la compañera de fórmula de Javier Milei. Muchos medios europeos están hablando en estos momentos de esta enorme controversia que se ha desatado en nuestro país, porque ella pide también un reconocimiento de las personas que fueron asesinadas por las guerrillas de extrema izquierda durante la dictadura militar y antes también de la dictadura, ¿no? Así que bueno, digamos, ¿qué opinión tienen aquí los analistas? Bueno, muchos dicen fundamentalmente que acá lo que quieren implementar los seguidores de Milei es reinstalar esta teoría de los dos demonios, ¿no? Tratando de equiparar, Martín, la violencia de los grupos guerrilleros de la extrema izquierda argentina con el terrorismo de Estado durante la última dictadura. Acá en Italia, fundamentalmente, y permitime solamente 2 segundos quitarte, vos sabrás que siempre hubo homenaje desde que terminó la Segunda Guerra Mundial a favor de los partisanos, ¿no es cierto?, digamos, de los luchadores de la izquierda que estaban también armados para sacarse de encima el régimen fascista de Benito Mussolini, para liberar Italia. No lo hacían con una gomera escondido en un árbol, efectivamente, los muchachos, ¿no? Pero nunca se homenajeaba a las víctimas del régimen fascista, que también eran italianos. Desde la década del 90, desde cuando Silvio Berlusconi, que descansa en paz, fue presidente del gobierno, todos los años, los 11 de febrero en Trieste, se lleva a cabo un homenaje de recordatorio también a esos soldados fascistas que fueron asesinados, por ejemplo, por las tropas comunistas yugoslava, ¿no es cierto?, del general Tito. Yugoslavia, digamos, está ahí pegada a las puertas de Trieste, ¿no? O sea, en un mundo democrático, maduro, por lo menos uno cree que vive en una sociedad madura que en Italia, después de tantos años se ha llegado a llevar a cabo actos públicos y poner de relieve que no existen los muertos de serie A y los muertos de serie B, ¿no es cierto? Marcelo, gracias por tu reporte allí desde Italia. Otra cosa es estar legalizando el terrorismo de Estado. Son dos cosas completamente diferentes. Por supuesto, nadie está avalando el fascismo, el nazismo de Mussolini o de Hitler, pero faltaría más. Un gran abrazo para todos, Martín. Un placer. Hasta luego.